Bueno, el primer problema del examen intersemestral del año pasado es este que tenéis aquí. Nos pide calcular el campo eléctrico en el origen de coordenadas de dos distribuciones de carga. Una relativamente elemental, que es este hilo, con una densidad lineal lambda de longitud L, y este que es bastante feo, que es una corteza que en lugar de ser rectangular, pues es como un semicilindro, pero finito. Veis que aquí tiene una longitud finita L. Y bueno, como veis, el problema nos pide independientemente calcular el campo eléctrico y nos dan dos vistas diferentes. Esto es la vista lateral, que es un poco confusa porque parece un rectángulo, y esta es la vista superior, donde realmente estamos viendo que tenemos esta corteza. Bien, pues como son dos campos distintos, tenemos que hacer superposición. Bueno, son dos problemas distintos, así que vamos a tratarlo como dos distintos. Bien, vamos con el primer problema. Tenemos un hilo con una cierta longitud L, finita, separado una distancia R del origen de coordenadas, y nos piden cuánto vale el campo eléctrico. Cuando nos piden calcular el campo eléctrico, podemos hacerlo de tres maneras. La primera sería, si el problema tiene mucha simetría, aplicar la ley de Gauss, cogiendo una distribución inteligente. Por ejemplo, en simetría esférica, pues coger una esfera de radio R arbitrario concéntrica con el problema. Pero este caso no tiene simetría plana, ni esférica, ni cilíndrica. Fijaos que el hilo es finito, así que por aquí no vamos a ninguna parte. El segundo método sería, bueno, imaginemos que nos dan el campo eléctrico, pero el potencial eléctrico, y eso fuese un dato en función de R. Bueno, pues en ese caso podríamos calcular el campo simplemente como menos el gradiente de potencial. Así que solo tendríamos que hacer, bueno, una, dos o tres derivadas en función de la pinta que tenga ese potencial. Pero vamos, sería bastante sencillo. Pero tampoco es el caso, porque aquí no nos dan ninguna información salvo la geométrica. Así que la tercera opción es calcular el campo por superposición. Y para eso tenemos ese método marca ACME 1, 2, 3, en el que vamos simplemente dividiendo esto en pequeños trocitos diferencial de Q y superponiendo el campo que crea cada uno de esos trocitos, en este caso en el origen de coordenadas. Bueno, pues vamos allá. El primer paso del método consiste en determinar el vector R que conecta el diferencial de Q, arbitrario, con el origen de coordenadas. Y eso lo calculamos como la resta de dos vectores, uno que va del origen de coordenadas al punto en el que me interesa calcular el campo, y otro que va del origen de coordenadas a mi diferencial de Q. En este caso, nuestro punto donde calculamos el campo es el origen de coordenadas, así que esto es 0. Y este vector, fijaos que es un vector que primero tiene que ir hacia la derecha una cantidad r, luego r de diferencial de q va a ser r en el eje y, y luego subo o bajo una cierta cantidad arbitraria, ¿vale? Pero yo simplemente sé que esto está en algún lugar del eje z. Por tanto, nuestro vector r será menos rj menos zk. Como digo, a la derecha del eje y luego una cierta cantidad arbitraria. Bien, ya tenemos nuestro primer paso. Nuestro segundo paso consiste en decir cómo estamos repartiendo esa carga. Aquí tenemos una distribución lineal y además hemos dicho que este diferencial de Q está en algún lugar del eje Z. Así que por cada trocito diferencial de Z de ese hilo tendremos una carga lambda coulombios por metro por diferencial de Z metros. ¿Vale? Estos son los coulombios que tiene ese cachito. Y por último tenemos que ser un poco más específicos. Hemos dicho en algún lugar paralelo al eje Z, a una distancia r del mismo. Ahora tenemos que decir exactamente de dónde a dónde. Como esto mide L, pues esto será desde menos L medios a L medios. Así que ya tenemos los tres ingredientes, ya solo tenemos que poner las piezas juntas. Por tanto, nuestro campo eléctrico en el origen de coordenadas creado por ese hilo será la constante de Coulomb, diferencial de Q, que es lambda diferencial de Z, partido por el módulo de la distancia al cubo, r cuadrado más z cuadrado a 3 medios, no lo he calculado, pero bueno, de aquí sacamos el módulo, será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Y ahora por el vector r, que es menos rj menos zk. Y por último los límites de integración desde menos L medios a L medios. Bien, como siempre, esto es un vector, luego tendremos tantas integrales como componentes. En particular tendremos dos componentes, la componente y, que será menos lambda k por r, la integral de menos L medios a L medios de diferencial de z partido por r cuadrado más z cuadrado a 3 medios,
Y la componente z, la que va multiplicando al vector k, pues será también menos lambda k, la integral de menos L medios a L medios, z diferencial de z, partido por r cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios. Bueno, como estas nos han salido ya muchas veces, ya podemos anticipar un poco el resultado. Esto es una función impar, porque es z dividido por algo que es una función par, y el intervalo de integración es simétrico, así que esta integral nos va a dar idénticamente 0. Y solo nos queda la otra integral, que mirando la tabla que acabo de sobreimponer sobre la pantalla, es justo en la primera fila la que está a la izquierda. Así que esto en nuestra notación será menos lambda kr, y ahora donde la tabla ponía x yo tengo z y donde ponía a yo tengo r, así que esto será z partido por r cuadrado, z cuadrado más r cuadrado elevado a un medio, y ahora los límites de integración desde menos L medios a L medios. Bien, y ahora sustituyendo esos límites de integración, veis que cuando yo ponga aquí L medios voy a tener L medios arriba, y cuando ponga menos L medios voy a tener menos L medios, pero como estoy restando el límite superior menos el límite inferior, este signo menos se convierte en un más, así que tendré dos veces lo de arriba. Por tanto, el campo creado por el hilo, que solo tiene componente y, en este caso y significa horizontal, será dos veces esto evaluado arriba. El 2 se va a ir con este L medios, así que me queda menos lambda k, este r con este r cuadrado me queda un r abajo, y ahora 1 partido por L cuadrado cuartos más R cuadrado elevado a un medio. Ya tenemos la primera parte del problema, que es un problema que hemos hecho otras veces, es un hilo finito, pero bueno, nunca viene mal repasar. Bien, este segundo problema consiste en coger esta placa que parece una teja, es como si cogiese un rectángulo y formase un medio círculo, y queremos calcular en algún punto del eje, que bueno, así en perspectiva no se ve muy bien, pero si lo pintamos así de perfil se ve un poquito mejor. Yo quiero calcular el campo en el origen de coordenadas, ¿vale? Que está como en el eje de simetría de esa media teja. Bien, aquí la diferencia con el problema anterior es que ya no tenemos una lambda, sino que tenemos una sigma. Y solo hay dos maneras de resolver esto. Una es hacer integrales dobles, es decir, aplicar ese método 1, 2, 3, pero donde ahora nuestro diferencial de q pues, va a tener una dependencia en dos ejes, e integrar. En este caso con la dificultad de que esto está torcido. Y la segunda opción es convertir esto en problemas más sencillos, en problemas de aros o de hilos, que luego podemos superponer. Y tenemos dos caminos para hacer eso. El primer camino sería romper esto o dividir esto en pequeños aros, como este que está dibujado pero a una cierta altura sobre el plano del papel, calcular el campo en el origen y luego ir integrando de arriba a abajo hasta que tengamos esa superposición. Y la segunda manera de partir esto sería coger y dividir esto en hilos. Voy a pintarlo aquí, de tal manera que este corresponde a este trozo de hilo, y calcular cuánto vale pues, el campo que crea aquí. ¿Ventaja que tiene este segundo método? Pues que de alguna manera lo acabamos de calcular. En el primer apartado nos daban un hilo, visto desde arriba, que estaba a una distancia r del origen de coordenadas. Y ahora nos están dando un hilo con una cierta lambda que no conocemos, bueno, es una sigma realmente, pero también visto desde arriba a una distancia r del origen de coordenadas. Por tanto, el problema que hemos resuelto es como este problema si nosotros vamos girando ese hilo en una circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reescribir el campo que hemos calculado en el apartado anterior como si en lugar de estar aquí, que es donde estaba realmente, estuviese en ese punto. Eso nos va a dar un vector que va a depender de el ángulo que forma ese punto. Y a partir de ahí podremos superponer esos campos. Así que, de alguna manera, el campo de la placa lo vamos a poner como la superposición de campos de pequeños hilos. Como son diferenciales, pues hacemos esa integral. Y eso significa que a partir del hilo, donde tengamos aquí una lambda, bueno, pues lo vamos a sustituir por un cierto espesor, que es en el que estemos dividiendo esa placa. Si pintamos de nuevo la placa, bueno, pues yo estoy cambiando lambda por este cierto espesor, así que el espesor es el arco
en este caso. Así que donde antes tenía lambda, pues ahora tendré sigma por diferencial de arco. Y el arco, como sabéis, es el radio por el ángulo. Por tanto, donde hemos calculado el campo de un hilo, ahora tendremos una sigma r diferencial de teta. Veis que aquí lo que es variable es la posición del ángulo y no la distancia al centro. Bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar copiando el resultado anterior. Le voy a quitar el subíndice y, ¿vale? Simplemente voy a poner el campo creado por un hilo. Es igual a menos lambda k L. Voy a quitar el signo menos porque solo me interesa el módulo. Partido por R. 1 partido por L cuadrado cuartos más R cuadrado elevado a un medio. ¿Vale? Y esto simplemente es el módulo, por ejemplo, que crea este diferencial de hilo en el origen. Pero ahora tenemos que darle dirección y sentido. Entonces, tal como está pintado el enunciado, esto es el eje X, esto es el eje Y, este va a ser mi diferencial de campo de hilo. Si llamamos a esto teta, pues entonces ya podemos escribir diferencial de campo de hilo como vector, será el módulo lambda KL partido por R por 1 dividido L cuadrado cuartos más R cuadrado elevado a un medio. Y ahora por la dirección y sentido. Si definimos teta como siempre respecto al eje X, pues esto será coseno de teta I más seno de teta J. Y ahora, como decía, donde ponga lambda, yo voy a poner sigma R diferencial de teta. Y ya podemos calcular el campo creado por la placa completa. Como vector. Será la integral. Vamos primero a escribir esta parte de K por L por lambda, que es sigma R diferencial de teta, partido por R, L cuadrado cuartos más R cuadrado elevado a un medio. Y ahora los cosenos directores, coseno de teta I más seno de teta J. Y ahora tenemos que integrar. ¿De dónde a dónde? Pues tal como he definido yo este ángulo teta, pues será desde pi hasta 2pi. Pues lo que estamos haciendo es superponer vectores que veis que dependen del ángulo, de tal manera que empezamos aquí, cuando está dado a 180 grados, y acabamos en 360. Bien, lo bueno de esto es que no tenemos ninguna dependencia en el integrando con el ángulo, salvo este coseno y este seno. Por tanto, es una integral relativamente elemental. Vamos a sacar fuera de la integral todo lo que sea constante. Fijaos que esta R con esta se cancelan. Y nos queda sigma K por L partido por L cuadrado cuartos más R cuadrado elevado a un medio por la integral de pi a 2pi de coseno de teta I más seno de teta J. Y como os pasaba antes, cuando yo integre el coseno me va a dar un seno, que entre pi y 2pi es 0, y cuando yo integre el seno me va a dar un coseno, que en 2pi vale 1, en pi vale menos 1, así que tengo 1 menos menos 1, que es 2, por tanto el resultado final es, todo eso vale 2, 2j, realmente, que es lo único que sobrevive, bueno, pues será 2 veces por el módulo. Así que el campo neto, fijaos que va a ir solo en el eje J, porque aquí este venía hacia la izquierda, la componente Y, este va a ir hacia la derecha, y tiene una expresión relativamente similar, lógico. Hemos utilizado el campo del hilo para calcular el campo de la placa. Así que bueno, este apartado era un poquito más difícil, pero bueno, tenemos esa pequeña ayuda del campo del primer apartado. Si alguno se atreve a hacerlo mediante superposición, no es muy difícil, hemos hecho problemas en clase parecidos, pero bueno, también nos puede servir para practicar esta idea de convertir problemas de hilos en problemas de placas, y os tiene que salir lo mismo, evidentemente, ¿vale? Solo que vais a trabajar un poquito más.